Libro segundo. Los complejos. Capítulo 3. Funciones y estructuras del consciente y del inconsciente. La psicología no es magia negra, es una ciencia, la ciencia de la conciencia y de sus datos. Es también la ciencia del inconsciente, pero solo en segundo lugar, pues el inconsciente no es directamente asequible, precisamente porque es inconsciente. Es cierto que hay personas que no temen afirmar: el inconsciente carece de secretos para mí. Le conozco como la palma de mi mano. Yo le respondo: usted quizá ha recorrido todo su consciente, pero su inconsciente lo desconoce completamente. Pues el inconsciente es en verdad inconsciente. Es precisamente aquello de lo que no estamos informados. No olvidemos este preámbulo, pues el término de inconsciente se utiliza con despreocupación, hablando, por ejemplo, de datos inconscientes, de ideas, imágenes, fantasías inconscientes. Es esta una deplorable costumbre verbal. Cada corporación, como sabemos, tiene sus abreviaturas, su jerga. No se me reproche, pues, si llego a hablarles de una representación imaginativa inconsciente. Con todo rigor, habría que decir una representación imaginativa que ha sido inconsciente. Pues el inconsciente deposita en las playas de la conciencia una multitud de aportaciones, y cuando se les llama inconscientes, no se hace sino designar su origen. Todo aquello lo que somos conscientes es naturalmente asociado al yo por intermedio de la conciencia. El inconsciente, en cambio, no nos es directamente asequible. Es preciso recurrir a métodos especiales que transfieren a la conciencia los contenidos inconscientes. La psique inconsciente es de una naturaleza enteramente desconocida. Sus productos son expresados siempre por la conciencia en términos de conciencia. Esto es todo lo que podemos hacer. No podemos pasar de aquí y debemos tener siempre presentes estas circunstancias en nuestra mente como último criterio de nuestro juicio, cuando tratemos de inferir de la calidad particular de los productos del inconsciente, la naturaleza de aquello de lo que deben haber salido. Cuando nos preguntamos por la naturaleza de la conciencia, el hecho maravilla entre maravillas que más profundamente nos impresiona es que apenas se produce un acontecimiento en el cosmos, se crea simultáneamente y se desarrolla paralelamente una imagen de él en nosotros, convirtiéndose así en consciente. La conciencia no es continua. Es cierto que se habla de la continuidad de la conciencia, pero en realidad esta continuidad no existe, y la impresión que nos la hace sentir es consecuencia del recuerdo. La conciencia es intermitente, discontinua. Si se suman las frases conscientes de una vida humana, obtendremos la mitad o los 2/3 de su duración total. El resto está formado de vida inconsciente. Durante la noche estamos entregados al sueño, y durante la jornada son numerosas también las horas en las que no se es consciente más que a medias o en una tercera parte. En el fondo son pocos los momentos en los que es realmente consciente, en los que la conciencia alcanza un cierto nivel y una cierta intensidad. Lo que se manifiesta en los sueños no es más que un despreciable residuo de conciencia. En los sueños tenemos un papel esencialmente pasivo, lo sufrimos. El inconsciente, en cambio, es un estado constante, duradero, que, en su esencia, se perpetúa semejante a sí mismo. Su continuidad es estable, cosa que no se puede pretender del consciente. A veces la actividad consciente cae en cierto modo por debajo de cero y desaparece en el inconsciente, donde continúa bajo forma de actividad inconsciente. Cuando nuestra conciencia presenta su nivel habitual o incluso cuando alcanza una agudeza particular, el inconsciente no por ello deja de proseguir su actividad, es decir, su sueño perpetuo. Mientras escuchamos, hablamos o leemos, nuestro inconsciente continúa funcionando, aunque no percibamos nada.
Con la ayuda de métodos apropiados se puede demostrar que el inconsciente teje perpetuamente un vasto sueño, que imperturbable sigue su camino por debajo de la conciencia, emergiendo a veces durante la noche en un sueño o causando durante la jornada singulares y pequeñas perturbaciones. Ciertas personas dotadas de una poderosa intuición y de la facultad de percibir sus procesos interiores o al menos de presentirlos, cuentan que pueden también observar fragmentos de tal sueño en estado de vigilia bajo formas de ideas repentinas de imaginaciones, ínfimas parcelas que no consienten que se las restablezca en su conjunto continuo. Se puede mostrar que estas briznas se revelan durante la vida diurna por síntomas, perturbaciones del lenguaje, actos fallidos y que todas estas perturbaciones tienen entre sí secretas relaciones, a manera de raíces subterráneas entrelazadas. No siendo los contenidos del inconsciente como los del consciente inmediatamente asequibles, necesitamos dividirlos en 3 clases. 1. Contenidos inconscientes asequibles. 2. Contenidos inconscientes mediatamente asequibles. Y 3. Contenidos inconscientes inasequibles. Uno. Los contenidos inconscientes asequibles. Los contenidos inconscientes asequibles están hechos de elementos de los que podríamos tener también conciencia, aunque en general no la tengamos. Así, por ejemplo, no tenemos de un modo claro conciencia de la posición de nuestro cuerpo en el espacio, de ciertos gestos o de ciertas expresiones de nuestro rostro, sin que no obstante nada nos lo impida. Ciertas personas, sin embargo, experimentan más dificultades para ello que otras. Hay también una multitud de cosas que efectuamos inconscientemente. Si yo le pregunto, por ejemplo, ¿a cuántas personas se ha encontrado usted por la calle hoy? ¿O cuántas ha evitado? Usted no es capaz de darme una respuesta, pues no ha prestado atención y no puede acordarse de ello. De todos es conocido el caso de la persona que saca su reloj de bolsillo, lo mira y se lo vuelve a guardar. Si un momento después se le pregunta la hora, tiene que volver a mirar el reloj, pues todos aquellos gestos los ha hecho sin darse cuenta y no ha adquirido un conocimiento consciente del tiempo transcurrido. La orientación en el tiempo, sin embargo, revela una continuidad inconsciente. A menudo tenemos un sentido preciso del tiempo transcurrido, incluso durmiendo y sin ayuda de ningún medio consciente. Gracias a la hipnosis se puede hacer, por ejemplo, la experiencia siguiente. Se sugiere a la persona hipnotizada que cuente los segundos a partir de un momento dado. El sujeto, despierto, los cuenta sin percatarse de ello. Si se le hace dormir durante unos ciertos intervalos y se le pregunta luego cuántos segundos han transcurrido, es capaz de responder el número exacto. Además, está también la masa de objetos y de acontecimientos de nuestra vida que han caído normalmente en el olvido, de los que tenemos conciencia en un momento dado, pero que no son asequibles en todo momento por poco que concentremos sobre ellos nuestra atención. 2. Los contenidos inconscientes mediatamente asequibles ya son más coriáceos. Sin duda, a todo el mundo le ha ocurrido alguna vez, por ejemplo, conocer el nombre de una persona y no poderlo recordar. Como suele decirse, se le tiene en la punta de la lengua, sin lograr, no obstante, pronunciarlo. De momento es inasequible. Con la ayuda de pequeños recursos se consigue cazar al fin el nombre huirizo. O bien se hace un nudo en el pañuelo para recordar al verlo que se ha olvidado tal o cual cosa, lo que constituye ya un recuerdo inmediato. Hechos análogos pueden producirse también espontáneamente. He aquí un ejemplo. Un psicólogo se pasea por el campo y pasa ante una granja. Continúa su paseo, pero de pronto se siente asaltado por recuerdos de infancia tan intensos que se imponen a su atención. Sorprendido se pregunta: ¿por qué me he ido de pronto a pensamientos de esa época? ¿Cuándo empezó esto? Remontando el curso de sus pensamientos, acude a su mente que los recuerdos infantiles comenzaron a surgir en él aproximadamente unos 5 minutos antes, al pasar por delante de la granja. Vuelve pues sobre sus pasos para buscar el posible motivo de sus reminiscencias. Al acercarse de nuevo a la granja percibe un olor muy especial, el de un criadero de ocas, olor que estaba asociado en sus primeros años y del que había conservado el recuerdo. Al pasar la primera vez lo había respirado sin darse cuenta, pero el olor
no dejó por ello de actuar sobre su inconsciente, que empezó a elaborar recuerdos de sus primeros años. Se trataba, pues, de un contenido inmediatamente asequible. 3. Pasemos a los contenidos inconscientes inasequibles. Pueden existir un número indeterminado, pues ignoramos la amplitud que puede alcanzar el inconsciente, así como la posible riqueza de sus contenidos. Sabemos que ciertos vestigios de los que podríamos, a decir verdad, acordarnos, son inconscientes en nosotros, tales como las reminiscencias de la vida infantil, pues recordamos, sí, una multitud de incidentes de nuestra vida de niños, pero también olvidamos mucho, hasta la edad de 5 o 6 años, y para ciertas personas hasta la edad de 10 o incluso 15 años, la infancia está cubierta por una densa oscuridad. Hay sujetos, como por ejemplo Spitteler, capaces de acordarse de sueños que se remontan a un segundo año. Sin embargo, incluso cuando los recuerdos de la infancia se remontan a edades muy tempranas, los largos tramos de existencia vivida que se intercalan entre ellos han naufragado sin dejar rastros. La conciencia infantil, considerada retrospectivamente, se parece a un archipiélago de imágenes aisladas que emergen de las aguas. Hay también en el hombre síntomas neuróticos que indican la presencia de contenidos inconscientes y que el sujeto no puede precisar ni definir. Hay incluso estados en los que se es presa de sensaciones, de humores, de una tonalidad muy determinada, pero difíciles de describir, pues hunden sus raíces en las esferas que están fuera del alcance de la conciencia. Hay en el inconsciente, además, acontecimientos totalmente inaccesibles en un momento dado, por la buena razón de que no han sido nunca todavía conscientes. Las ideas creadoras, por ejemplo, que brotan en nuestro espíritu de forma inesperada y que previamente no estaban todavía escritas de modo alguno a nuestro consciente. Carecíamos de relaciones con ellas y por ello dormitaban encerradas en la ganga del inconsciente, como siguen haciéndolo sus hermanas. Citemos también percepciones más sutiles todavía, los presentimientos y las intuiciones. Poco antes de que estallara la guerra de 1914, numerosas personas tuvieron presentimientos singulares, estados afectivos que las dejaban atónitas, al no existir todavía la realidad a la que había que ascribirlos. La conciencia es, pues, por naturaleza, una especie de capa superficial, de epidermis flotante sobre el inconsciente, que se extiende en las profundidades como un vasto océano de una continuidad perfecta. Kant lo había presentido. Para él el inconsciente es el dominio de las representaciones oscuras que constituyen la mitad de un mundo. Si juntamos el consciente y el inconsciente, abarcamos casi todo el dominio de la psicología. La conciencia se caracteriza por una cierta estrechez. Se habla de la estrechez de la conciencia, por alusión al hecho de que no puede abarcar simultáneamente sino un pequeño número de representaciones. He encontrado un caso que ilustra perfectamente este hecho. A una paciente que sufría una neurosis obsesiva se le había metido en la cabeza que tenía que interpretar al piano 2 melodías a la vez, y se martirizaba con este ejercicio hasta que le daba un síncope. Este caso demuestra lo poco capaces que somos de mantener a la par dos representaciones en la conciencia. La conciencia es una especie de órgano de percepción y de orientación dirigido en primer lugar hacia el mundo ambiente. Está localizada en los hemisferios cerebrales, de los que es una de las funciones, mientras que el resto de la psique, según toda probabilidad, no está localizado en los hemisferios cerebrales, sino en algún otro lugar. Lo mejor para persuadirse de ello es hablar con primitivos. Tuve una vez una conversación con un jefe de indios pueblos, cuya confianza me había ganado diciéndole que yo era también de una tribu dedicada a la cría de ganado, pero que no vivía en el continente americano. Me habló con toda franqueza de las particularidades de los americanos y me dijo cosas muy interesantes, válidas también para los europeos. He aquí el punto culminante de nuestra conversación. Los americanos están locos. ¿Pero por qué? Dicen que piensan con la cabeza, ¿y no es así? Claro que no, se piensa con el corazón.
Para este hombre, la conciencia intensa está formada de la intensidad del sentimiento, o en términos científicos, llama psique a lo que afecta al corazón. Los miembros de ciertas tribus negras primitivas pretenden que el pensamiento tiene su asiento en el vientre. Son tan primitivos e inconscientes que solo la actividad psíquica que les afecta a las entrañas llega hasta su conciencia y es considerada como expresión de la psique. Así, cuando algo les estomaga, les muele el hígado o les crea ciertos trastornos funcionales del abdomen, lo perciben y concluyen de ello que es ahí, en el abdomen, donde está localizada la psique. Esto está también en el origen de ciertos síntomas hindúes de meditación muy curiosos, que presentan una serie de escalones que comienzan en la región de la vesícula. Las primerísimas manifestaciones psíquicas han sido percibidas en relaciones con trastornos de la vesícula y que culminan en la cabeza, tras haber franqueado las etapas del estómago, del corazón y del cuello. Para nosotros, la conciencia está localizada en el cerebro. Pero la conciencia no es toda la psique. La psique es todo el cuerpo y cuyo centro filogenéticamente no estaba en la cabeza, sino en el vientre, en su amasijo de ganglios. Estos últimos constituyen sin duda la base original de la entidad psíquica, mientras que los hemisferios cerebrales han contribuido esencialmente a la elaboración de la conciencia, cuya localización indica, ya que constituye una función perceptiva, un órgano de percepción. En efecto, todos los nervios sensoriales principales terminan en el cerebro, donde son registradas y agrupadas las comunicaciones enviadas por la superficie sensorial. Por consiguiente, es históricamente comprensible que la psicología, en tanto que ciencia, cuyos comienzos se remontan a los siglos XVII y XVIII, haya comenzado por interesarse en las percepciones de los sentidos, y que los psicólogos hayan empezado por hacer derivar la conciencia de los sentidos como si aquella no consistiera sino en datos sensoriales. Toda la psicología científica, en sus comienzos, está basada en las sensaciones, y vemos que esto perdura hasta en pleno siglo XIX. La concepción central de que ello resulta a saber la primacía de los sentidos y de la conciencia continúa hasta cierto punto dominando aún en nuestros días. Por ejemplo, en la teoría de Freud, cuya teoría hace derivar el inconsciente del consciente. De hecho, las cosas se presentan de forma esencialmente diferente. Siendo las funciones psíquicas originarias estrechamente solidarias del sistema nervioso simpático, yo diría más bien que el elemento primero es evidentemente el inconsciente, del que poco a poco se desprende la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Ser consciente es percibir y reconocer el mundo exterior, así como al propio ser en sus relaciones con este mundo exterior. No es este el lugar para hablar del mundo exterior, ya que el objeto propio de la psicología es el hombre. Verse en las relaciones con el mundo exterior significa reconocerse a sí mismo en su ambiente. ¿Qué es este sí mismo? Es ante todo el centro de la conciencia, el yo. Cuando un objeto no es susceptible de ser asociado al yo, cuando no existe un puente que una el objeto con el objeto es inconsciente. Es decir, para aquel es como si no existiera. Por consiguiente, se puede definir la conciencia como una relación psíquica con un hecho central llamado el yo. ¿Qué es el yo? Yo es una magnitud infinitamente compleja, algo como una condensación y un amontonamiento de datos y de sensaciones. En él figura, en primer lugar, la percepción de la posición que ocupa el cuerpo en el espacio, las de frío, calor, hambre, y luego la percepción de estados afectivos. Estoy excitado o tranquilo, me es agradable o desagradable tal cosa. El yo implica además una masa enorme de recuerdos. Si mañana yo me despertara sin recuerdos, no sabría quién soy. Necesito disponer de un tesoro, de un fondo de recuerdos, que son como relaciones o notas que informan sobre lo que fue. No podría haber conciencia sin todo esto. Sin embargo, el elemento esencial parece ser el estado afectivo. Cuando estamos dominados por un aspecto, es cuando tomamos conciencia de nosotros mismos con mayor agudeza, cuando nos percibimos a nosotros mismos con mayor intensidad.
Por ello no es improbable pensar que la conciencia originaria surgió durante un afecto. Un golpe en la cara, por ejemplo, podría ser el origen de las primeras reflexiones del individuo sobre sí mismo. Hay un gran número de seres que no son sino parcialmente conscientes. Incluso entre los europeos muy civilizados se encuentra un número importante de sujetos anormalmente inconscientes, para los que una gran parte de la vida transcurre de forma inconsciente. Saben lo que les pasa, pero solo imperfectamente se representan lo que hacen y lo que dicen. Son incapaces de percatarse del alcance de sus acciones. Es, en definitiva, lo que les hace conscientes. Si sobreviene un hecho inesperado o chocan con alguna costumbre o con algún hábito firmemente establecido, y si esta colisión provoca fatales consecuencias, la luz se hará en su espíritu, iluminando los motivos de su acción, haciéndoles sobresaltarse y convertirse en conscientes. Muchos sujetos no llegan a ser conscientes sino de esta forma, pues el yo solo es intensamente consciente en el curso de momentos afectivos de esta naturaleza. Del mismo modo, los animales sacan enseñanzas sobre todo de los estados afectivos. Cuando, por ejemplo, un animal ha comido algo bueno o cuando ha percibido un golpe, queda en él una impresión que le deja huella y que crea, amalgamándose con las otras experiencias de la misma naturaleza, una cierta continuidad. Por esta razón es preciso considerar que también los animales, en cierto sentido, tienen un yo. Como se ve, este yo previo es una condición sine qua non de toda conciencia. Dentro de esta relación es importante ser egoísta o egocéntrico, al objeto de la toma de conciencia de sí mismo. El egoísmo, hasta un cierto grado, es una pura necesidad. Sin este poderoso impulso fundamental no podríamos mantener nuestra conciencia y volveríamos a caer en un estado crepuscular. Difícilmente nos hacemos una idea de ello, pero observen a un primitivo y constatarán que, si no es animado por algún acontecimiento, nada se produce en él. Permanece sentado durante horas en una inercia total. Si le preguntamos en qué piensa, se ofende, pues pensar es a sus ojos el privilegio de los locos. No hay, pues, motivos para suponer que en él se agite un pensamiento. Sin embargo, su estado está asimismo muy lejos de ser un estado de reposo absoluto. El inconsciente ejerce en él una actividad vivaz, de la que pueden brotar ideas repentinas e interesantes, pues el primitivo es un maestro en el arte de dejar hablar a su inconsciente y de prestarle una fina atención. La conciencia, órgano de orientación, utiliza ciertas funciones para orientarse en el espacio exterior, en su ambiente. Tiene a su cargo además la orientación en el espacio interior. Volveremos sobre esto. En el espacio exterior figuran objetos que son manifiestamente diferentes de nosotros mismos. Para percibir este mundo de objetos y para orientarnos en él, utilizamos sobre todo las impresiones sensoriales. No hablaré en lo que sigue de las impresiones sensoriales tomadas una a una. Las reúno bajo la rúbrica de la sensación, que las engloba a todas. La sensación nos indica, por ejemplo, si el espacio en el que nos encontramos está vacío o si figura en él algún objeto, y si el objeto está en estado de reposo o si se mueve. La sensación, en tanto que función psíquica, es por esencia irracional. ¿Por qué? Lo vamos a comprender. Si deseamos percibir una sensación en forma todo lo espontánea y pura que sea posible, debemos prescindir de toda previsión respecto a lo que vamos a percibir, pues en general esta previsión perjudicaría ya a la sensación futura. Si deseamos experimentar una sensación y nada más que una sensación, debemos excluir todo lo que sea susceptible de perturbar su percepción. Debemos ser todo ojos y oídos, pero no hacer nada ni tolerar tampoco la menor intromisión. Guardémonos, por ejemplo, de reflexionar sobre el origen de la excitación sensorial. No debemos saber nada sobre él. De no ser así, nuestra percepción sería de antemano sofisticada, desfigurada, incluso reprimida. Cuando, por ejemplo, un espectáculo cautiva nuestra atención, nos olvidamos de escuchar y a la inversa.
La sensación, para ser pura y viva, no debe incluir ningún juicio, ni ser influenciada o dirigida. Debe ser irracional. Una segunda función nos dice, una vez que la sensación ha constatado la presencia de un objeto en el espacio en el que nos encontramos, lo que este objeto es. Este acto, esta función de conocimiento es, en un plano primitivo, lo que se llama el pensamiento. Este es una función racional, juega, excluye. Es su tarea primordial, a él le corresponde precisar lo que una cosa es. Debe aprehender su especialidad, diferenciarla de lo que no es, cosa que es una función racional. Una vez que hemos constatado la presencia de un objeto en nuestra proximidad y que nos hemos enterado de qué es esto o aquello, nuestras informaciones se limitan todavía a la impresión sentida en el momento presente. Ahora bien, este dato actual, instantáneo, tiene un pasado y un futuro. Ha sido y devendrá. Representa, pues, en ese instante, una fase de un proceso de metamorfosis, pues a la larga nada es, todo se transforma. Por consiguiente, la cosa cuya existencia actual hemos constatado posee rasgos que denotan el pasado y hacen presentir el futuro. Estos rasgos, sin embargo, no están incorporados a la forma actual. Solo prestan a esta una atmósfera que flota y la rodea. Sin duda, también aquí los sentidos pueden sernos de alguna utilidad, y el pensamiento asimismo puede realizar ciertas constataciones. Pero además tenemos el dominio de las suposiciones, de los presentimientos, de las impresiones vagas, como las llamamos. Tenemos cierto olfato para el origen de las cosas y presentimos su evolución, su devenir futuro. Esta es la esfera de la intuición. La intuición es una función que normalmente se emplea poco, tanto más cuanto se vive una vida regular entre cuatro paredes, forzada a un trabajo rutinario. Pero si uno se ocupa de la bolsa o vive en el África Central, emplea sus hunches con toda naturalidad. No podemos, por ejemplo, prever si a la vuelta de un matorral nos vamos a encontrar con un tigre o un rinoceronte. Pero sí que podemos tener un hunch que quizá nos salve la vida. La gente que vive expuesta a las condiciones naturales hacen un gran uso de la intuición. También la utilizan todos aquellos que arriesgan algo en un dominio desconocido, que son pioneros de una u otra forma. Los inventores, los jueces. En cuanto uno se encuentra en presencia de condiciones nuevas, todavía vírgenes de valores y de conceptos establecidos, se depende de esta facultad de intuición. Tras haber constatado las cosas en su objetividad, no debemos perder de vista que no son únicas en el universo. También nosotros estamos incluidos en él. Entre la cosa y yo, o entre mí mismo y la cosa, hay relaciones, lazos. De una u otra forma, yo soy afectado por todos los objetos, agradables o desagradables, interesantes o repugnantes, deseados u odiados por mí. Esta es la esfera del sentimiento. El sentimiento me dicta el valor que un objeto tiene para mí. Es una función racional que formula un juicio preciso, mientras que la intuición, percepción espontánea de posibilidades vagas, es una función irracional. Provistos de esas cuatro funciones de orientación que nos dicen si una cosa existe, qué es, de dónde procede y hacia dónde tiende, y en fin, lo que ella representa para nosotros, estamos ya orientados en nuestro espacio psíquico. De este modo se encuentran también precisadas las necesidades de nuestra orientación. En general podemos utilizar estas cuatro funciones como queramos. Quiero mirar, observar, oír, quiero saber lo que es tal cosa, pensamiento, qué valor tiene para mí, sentimiento, pero también sabemos por experiencia que estas mismas funciones son perceptibles de ejercerse automáticamente. Por ejemplo, cuando una sensación irrumpe en nuestra pasividad al margen de todo deseo por parte nuestra o incluso imponiéndose en contra de nuestra voluntad. Si resuena fuera un cañonazo, no hay nada que me haya preparado para oírlo y sin embargo la denotación me ensordece, lo percibo involuntariamente. Todas estas funciones no se ejercen solo en la conciencia, sino también en el inconsciente. Si resuena una denotación mientras duermo, puedo quizá percibirla y amalgamarla con un sueño. Soy entonces enteramente pasivo. De la misma manera, relaciones y juicios intelectuales o sentimentales
pueden formarse en el inconsciente y desarrollarse involuntariamente durante el sueño. Nuestras 4 funciones primordiales no son, pues, únicamente patrimonio del consciente. Son, en sí mismas, funciones psíquicas, susceptibles de ejercerse sin la participación de la conciencia. Estas funciones están dotadas cada una de energía específica. Les es inherente una tensión energética que preside su actividad. Existe, evidentemente, un gran margen de variaciones individuales. El caso ideal sería aquel en el que las 4 funciones estuvieran dotadas de los mismos recursos energéticos. Se ejercerían entonces las 4 en igual proporción. Grados de actividad muy diferentes en ellas pueden ser el origen de perturbaciones. Así, no debemos ni podemos contentarnos con constatar simplemente que una cosa existe. Nos es preciso también enterarnos de lo que es, sentir el valor que tiene para nosotros, olfatear, inducir de dónde procede y hacia qué tiende. Si una de estas funciones no es empleada, se desarrolla y se pierde en el inconsciente. Provoca entonces una actividad poco natural de este, pues la evolución humana ha llegado a un estadio en el que estas funciones pueden y deben ejercerse en la conciencia. En la mayoría de las personas, una de las funciones es ejercida, desarrollada y diferenciada con predilección, en detrimento de las otras, que vegetan en una inconsciencia más o menos vasta, lo que provoca en estos sujetos una unilateralidad singular. Subrayemos, por otra parte, que no es posible hacer simultáneamente a todas las funciones conscientes en alto grado ni diferenciarlas todas a la vez. En general solemos dar preferencia a una de las funciones, probablemente porque nuestras aptitudes, nuestra diferenciación cerebral o la energía de que disponemos no bastan para proveer igualmente a las 4 funciones a la vez. De ello resultan diferenciaciones singulares y específicas de la psique humana. La energía propia inherente a una de las funciones en ejercicio puede ser duplicada, por lo que llamamos la atención y la voluntad. La atención no consiste más que en un aspecto de la voluntad. Podemos aumentar la energía específica de una función por un acto de voluntad que nos permite dirigirla, hacerla exclusiva, adecuando ciertos registros suyos a expensas de algunos de los restantes. Así, en un concierto nos concentramos y somos todo oídos. El yo está dotado de un poder, de una fuerza creadora, conquista tardía de la humanidad, que llamamos voluntad. A nivel primitivo, la voluntad no existe todavía. El yo no está hecho sino de instintos, de impulsos y de reacciones. De la voluntad no ha aparecido todavía la menor traza. También en los animales se encuentra una multitud de instintos, pero una cantidad mínima de voluntad. He aquí un ejemplo, observado por mí mismo, de la debilidad de la voluntad de los primitivos. Durante algún tiempo estuve en África Oriental entre una tribu muy primitiva. Era buena gente, que no querían sino ayudarme. Cierta vez tenía que mandar unas cartas y necesité un mensajero. Fui a ver al jefe y le rogué que me mandara uno. Poco después, un joven indígena se presentó a mí y me dijo que era el mensajero que había pedido. Había que recorrer aproximadamente una distancia de 120 kilómetros hasta el término del ferrocarril de Uganda, donde se encontraban los blancos más próximos. Tendí al mensajero las cartas formando un paquete y le dije: «Lleva estas cartas a la estación de los hombres blancos de tal lugar». El mensajero, por toda respuesta, me miró con ojos extraviados y vacíos y ni siquiera tendió la mano hacia el paquete. «Toma estas cartas y vete», repetí. El mensajero me había comprendido sin duda, pero no lograba reaccionar ante aquella invitación singular. Pensé primeramente que no le interesaba. Vino entonces un negro somalí que me cogió las cartas de la mano y me dijo: «Te portas de una manera torpe y tonta. Te voy a mostrar cómo hay que hacer». Cogió un látigo y avanzó amenazador hacia el hombre, diciéndole: «Estas son las cartas, tú eres el mensajero y este es el bastón». El bastón tenía una ranura por la que se introducían las cartas. Era el bastón del mensajero, con el que las llevaban. «Tienes que cogerlas». Y le pegó los costados con el bastón. Le sacudió y le maldijo a él y a sus antepasados hasta la 7ª generación. «Tienes que correr de esta forma», gritó el negro somalí, remedándole mediante una danza lo que el indígena tenía que hacer.
El hombre poco a poco se despertó, sus ojos se iluminaron y esbozó una ancha sonrisa. Había comprendido. Partió como una bala de cañón y recorrió los 120 kilómetros hasta la estación en una sola etapa. ¿Qué había pasado? ¿El primitivo no es capaz de querer? ¿Tiene que reunir sus energías? ¿Había sido necesario que a nuestro hombre le pusieran en condiciones de sentirse mensajero? De ahí la razón de ser y la necesidad de esta ceremonia. Había despertado en él el estado de ánimo que le había convertido en correo. Desde ese momento tenía las cartas del hombre blanco en la mano. Las llevaba hacia su destino y todos los indígenas que encontraba en su camino se decían: sí, es el correo, es el mensajero. Esto hacía de él el hombre importante del momento. Le confería una dignidad a la que no habrían llegado si antes, con la ayuda de los latigazos, no lo hubieran puesto en el estado de ánimo de un mensajero. Se trataba de un caso de sugestión. Los indígenas, para emprender algo, necesitan, en cierto modo, ser debidamente hipnotizados. Este ejemplo demuestra que falta la relación entre la palabra y la acción, que la función de la voluntad no está educada en ellos y que no actúan sino bajo el influjo de los humores y los afectos. Al comienzo de mi estancia en África me sorprendía la brutalidad con que eran tratados los indígenas, pues el látigo era moneda corriente. Al principio me pareció superfluo, pero tuve que convencerme de que era necesario. Desde entonces llevé continuamente conmigo un látigo de piel de rinoceronte. Aprendí a simular sentimientos que no tenía, a gritar a voz en cuello y a dejarme llevar por la cólera. Todo esto es preciso para suplir la voluntad deficiente de los indígenas. Esta concepción la confirman innumerables ritos que solo ella permite comprender. Los indígenas, antes de partir para la caza, ejecutan danzas, imitan la caza, cuya búsqueda emprenden. Realizan el indispensable rito de entrada para crear en ellos el humor, el estado de ánimo, la emoción necesarios para la acción a efectuar, para concentrar la energía difusa, su interés en la acción a realizar, es decir, para despertar la voluntad. El retorno de la caza da lugar, a su vez, a ceremonias complicadas y análogas que persiguieron el objeto inverso del restablecimiento del humor pacífico y cotidiano. Cuando los dinkas del Nilo Blanco, por ejemplo, matan un hipopótamo, le abren el vientre y uno de ellos penetra en su cuerpo, se arrodilla ante la columna vertebral y le dirige al alma del hipopótamo, que consideran está en la médula espinal, la siguiente plegaria: «Querido y buen hipopótamo, perdónanos por haberte matado. No ha sido por maldad, sino porque apreciamos tu carne. No les digas a tus hermanos y hermanas que te han matado, diles que amas a los hombres. Todos nosotros te amamos y te comemos gustosos. Si tú te enfadaras, les dirías a tus hermanos y hermanas que se alejaran, y nosotros no tendríamos ya carne». Después de pronunciar esta plegaria vienen las danzas del rito de salida, cuyo objeto es liberar a los cazadores de los apetitos y de la atmósfera sanguinaria de la caza, y restablecer en ellos la atonía de todos los días. Se asiste a un espectáculo no menos singular y revelador cuando los guerreros han combatido y cuando uno de ellos ha hecho una víctima, lo que es, por otra parte, muy raro, pues allí las luchas son en general poco sangrientas. El que ha matado regresa como vencedor, como guerrero, valeroso. ¿Cómo le honra a los demás? Sus congéneres se apoderan de él, le aprisionan y le someten durante 2 meses a un régimen vegetariano, a fin de que pierda la costumbre de hacer derramar la sangre. Entre nosotros, el yo está dotado de una energía disponible, gracias a la cual podemos influir sobre el curso natural de los acontecimientos. Podemos, como ya hemos dicho, querer mirar, pensar, prever. Podemos incluso querer experimentar tal o cual sentimiento. La voluntad es una gran maga que además añade a sus encantos la paradoja de sentirse y de aspirar a ser libres. Experimentamos el sentimiento de libertad incluso cuando se puede probar la existencia de causas precisas que con toda necesidad debían entrañar tal o cual consecuencia, que precisamente hemos realizado. A pesar de ello, el sentimiento de libertad es, no obstante, muy vivo en nosotros. Sabemos, por otra parte, que no existe nada que no tenga su causa, lo que nos obliga a pensar que la voluntad también debe depender de algunas determinantes. Entonces, si la voluntad está marcada por esa libertad soberana que la caracteriza,
Ello se debe a que es una parcela de esa oscura fuerza creadora que yace en nosotros, que nos conforma, que edifica nuestro ser, que reacciona frente a nuestro cuerpo, que mantiene o destruye su estructura y que crea vías nuevas. Esta energía aflora en cierto modo en el seno de la voluntad y hasta en la esfera de la conciencia humana, aportando consigo ese sentimiento absoluto y soberano de imperecedera libertad, que no se deja alterar o restringir por ninguna filosofía. Podemos invocar todos los sistemas filosóficos que queramos. El sentimiento de libertad se mantiene siempre presente en el corazón del hombre, indestructible, riéndose de los sistemas, constituyendo un dato quizás singular, pero en todo caso original de la naturaleza. Intentemos resumir en un esquema los conocimientos que acabamos de adquirir sobre la conciencia. En este dibujo esquemático, el yo, cruzado por una línea A, aparece fraccionado en dos partes. La parte inferior de este yo existe sin que yo me dé cuenta de ella. No me es consciente. En ella hay cosas que desconozco de un modo radical. Nos vemos obligados a suponer que partes integrantes de nuestra totalidad psíquica de ser viviente, de nuestro sí mismo, llevan una existencia oscura e inconsciente. Estas partes ocupan el puesto situado bajo la línea AA. El círculo más central representa al yo, en torno al cual se puede hacer figurar sus cuatro funciones primordiales en un orden que, naturalmente, varía de forma individual. Este esquema constituye solo una estructura, la trama sobre la que se aplican las diferentes envolturas personales con el que yo se rodea. Si conocemos superficialmente a una persona cuyas funciones responden a la disposición que aquí hemos representado, creemos primero que estamos tratando a un ser sensorial, sensitivo. Poco después descubrimos que esa persona no se detiene en la apariencia sensorial, manifiesta de las cosas, sino que reflexiona sobre su naturaleza. Luego, poco a poco, comprobamos en ella la existencia de la intuición y, por fin, del sentimiento. En ese caso no podría ser de otro modo. Sin embargo, la necesidad singular que hace suceder una función racional a una función irracional no está suficientemente expresada en el esquema anterior. La pondrá más de relieve otro esquema que deriva naturalmente de que la conciencia es la instancia que preside nuestra orientación. Ahora bien, si queremos orientarnos en la superficie de la Tierra, tendremos que conocer los 4 puntos cardinales. Por lo tanto, no es forzar las analogías el situar en la esfera psíquica las funciones que nos revelan los 4 aspectos fundamentales de las cosas en las 4 esquinas de nuestro horizonte espiritual. Debemos observar que estas funciones presentan entre sí ciertas incompatibilidades, hecho que se tiene presente en el esquema contraponiéndolas entre sí. La sensación y la intuición ofrecen el ejemplo más claro. Percibiremos su oposición observando con atención la forma en que un ser sensorial por un lado y un ser intuitivo por otro examinan las cosas. Sus disposiciones fundamentales se revelan en su forma de ver. El que ve las cosas como son, las aprende, las aferra, en cierto modo, entre sus ejes ópticos. Es el ser sensorial. El intuitivo, por su parte, engloba, envuelve las cosas con su mirada que irradia y resplandece. Los ojos de Goethe son un ejemplo notable de esto. Podemos concluir de ello que el intuitivo, en el fondo, no ve las cosas, no percibe más que su atmósfera, mira más allá del objeto, no se preocupa de observarlo, constituyendo para él un dato sin mucha importancia. Lo que está curioso de conocer es el clima de las cosas, su origen y su destino. Por eso se fija en su conjunto, buscando aclaraciones sobre su naturaleza particular y sobre su vida específica, sobre la forma en que este conjunto se desliza en la corriente de los acontecimientos, en la trama del devenir. Por consiguiente, podemos constatar desde el primer momento si una persona pertenece o no al tipo intuitivo, según que su mirada emita o no esa singular aureola, esa especie de irradiación que tantea los objetos, que trata de penetrar el misterio de su intrincación y que falta totalmente en el tipo sensorial. Y ello es así, pues si deseamos ver las cosas como son,
no debemos mirar lo que las rodea, no debemos concentrarnos en sus circunstancias. Es preciso que fijemos las cosas y que las desvinculemos en la medida en que podamos de todo lo que resulta de su recíproca intrincación. Una incompatibilidad análoga entre el pensamiento y el sentimiento. Si deseamos pensar y pensar acertadamente según la sana lógica, no debemos dejarnos llevar al mismo tiempo por el sentimiento, pues la lógica del corazón puede arrastrar fácilmente a nuestro pensamiento fuera de sus propios caminos. Si reflexionamos sobre la biología de la rana, no debemos dejarnos llevar hasta decir «¡Oh, qué bello animal!». En este caso, debemos excluir de nuestras reflexiones al sentimiento. Por eso los objetos sometidos al pensamiento deben estar situados momentáneamente al margen de los valores, cualesquiera que sean los que pueden constituir por sí mismos. Saber si algo tiene o no para mí valor no entra en una categoría del pensamiento, sino en la del sentimiento. El sentimiento inquiere el valor que una cosa tiene para el sujeto, verificación que el pensamiento funciona en cierto modo neutral en este debate y que obstruiría el campo limitado de la conciencia, no podría sino estorbar. En resumen, tanto para el pensamiento como para el sentimiento, la función contraria debe ser excluida. Del mismo modo, como hemos visto, la intuición y la sensación se excluyen entre sí. Esas cuatro funciones se oponen, pues, dos a dos. En este esquema, el sujeto figura en el centro. Es el yo, que debemos representarnos dotados de la energía específica llamada voluntad. Cada función en particular está dotada también de una parte de energía que le es propia. La distribución de la energía acarrea las variaciones individuales que hemos mencionado más arriba. Estos desarrollos no constituyen naturalmente sino esquemas, con cuya ayuda no se podría explicar todo, pero que tienen su utilidad como tablas de orientación en el laberinto de los hechos psicológicos. No piensen que yo me paso el tiempo clasificando a las personas en tal o cual categoría y diciendo es un intuitivo, es del tipo pensador e intelectual. Con frecuencia son otros quienes me preguntan ¿a qué tipo pertenece tal persona? Las más de las veces me veo precisado a contestarles que no he reflexionado sobre ello, lo que es cierto. Resulta bastante estéril poner etiquetas a las personas y comprimirlas en categorías. No obstante, si nos encontramos en presencia de numerosos documentos humanos, hacen falta principios críticos que permitan introducir en ellos un orden. Esto es particularmente importante cuando los seres en cuestión son personas de psiquismo turbado o confuso, o también cuando hay que explicarle una persona a otra. Por ejemplo, si tenemos que explicar cómo es una mujer a su marido o un marido a su mujer, es de una gran ayuda el disponer de criterios objetivos. De no ser así, nos quedaremos siempre en frases como él dice que, ella dice que, etc. Pasemos ahora a otro campo, al de la orientación en el espacio interior. Entiendo por ello la orientación en el seno de los acontecimientos psíquicos que se producen realmente en nosotros, en el corazón de nuestro yo, como si la esfera central de nuestro esquema estuviera hueca y fuese el campo de incidentes significativos de los que debemos formarnos una idea. Si la línea AA, esquema 1, representa el umbral de la conciencia, tenemos en B la parte consciente del yo y en su C, en su parte inconsciente, el mundo de la sombra. En consciente, el yo es oscuro y apenas si distinguimos algo en él. Somos un enigma para nosotros mismos. Conocemos la parte de nuestro yo representada por B, pero no nos conocemos la representada por C. Así se explica que descubramos siempre algo nuevo en nosotros mismos. Casi cada año surge en nosotros algo que no habíamos sospechado hasta entonces. Aunque siempre pensamos que hemos acabado con estos descubrimientos, no obstante seguimos descubriendo que somos también tal o cual cosa, haciendo incluso a veces constataciones asombrosas. Esto demuestra perfectamente que siempre hay una parte de nuestra personalidad que es inconsciente, que está en vías de formación.
Estamos eternamente inacabados, crecemos y cambiamos. La personalidad futura que seremos está ya en nosotros, pero todavía oculta en la sombra. El yo, en cierto sentido, es como una rendija móvil que se desplaza sobre un film progresivamente. Las potencialidades futuras del yo dependen de su sombra presente. Sabemos lo que hemos sido, pero ignoramos lo que seremos.